Primero vamos a conversar con autoridades comunales. Nos va a acompañar Gonzalo Durán, alcalde, en este caso candidato a alcalde. Saben que por la legislación tienen que dejar su cargo para volver a postularse, de Independencia. Y Rodolfo Carter, candidato actualmente a alcalde de la Florida. Gracias por estar con nosotros. Todavía no los veo en pantalla, ustedes me avisan arriba. Y vamos a conversar a propósito precisamente de lo que pasa con las cuarentenas y también con el toque de queda. ¿Están siendo efectivas las cuarentenas en las comunas, sobre todo comunas que tienen sectores vulnerables? Ya los vemos en pantalla, los dos. Aprovecho de saludarlos. Gracias por estar Contigo en Directo. Revisemos una nota para contextualizar lo que está ocurriendo en distintas comunas y luego ya empezamos a conversar cómo se puede manejar mejor esta situación que es crítica en el país. Se cierran las fronteras del país. A partir del día lunes, el toque de queda comienza a las 9 de la noche en todo el territorio nacional. Medidas drásticas anunciadas hace solo un par de horas, que intentan mitigar el explosivo aumento de contagios en medio de cuarentenas que no se cumplen y con permisos de trabajo que en muchos casos no son esenciales. Miren por favor la cantidad de gente esperando. De confinamiento ni hablar. Imágenes que reflejan que la movilidad del Gran Santiago sigue igual que hace semanas. Viniendo hacia acá, la circulación de vehículos, la circulación de gente es como si estuviésemos sin cuarentena. Entonces, algo hay que hacer para disminuir la cantidad de gente que está circulando. Hoy comienza un fin de semana largo y pese a la extrema cuarentena, en el terminal pesquero no se notó. Sé que no iba a haber gente. Por el tema de la cuarentena, los permisos. Sí, por eso. Mucha gente, mucha aglomeración. Ese control debería haber. Sin embargo, la preocupación aumenta cuando empresas que no son fundamentales no paran sus funciones. El riesgo está en la movilidad porque la gente tiene que tomar el metro, tiene que ir hacinada. Un año de pandemia y recién hoy día se están haciendo definiciones del abecedario. ¿Cómo es posible que todo marzo el aeropuerto estuviese abierto sin problemas con 6.000 pasajeros diarios ingresando al país y nos quejamos después de las cepas y las variantes del virus? Plantas de revisión técnica, construcciones y campañas políticas se sumaron a las 40 esenciales, incluidas en el plan paso a paso de primera necesidad. Las revisiones técnicas es una pésima medida considerarlas en este momento, ya que es algo totalmente aplazable. Tener permiso de circulación no hay ningún problema que se hubiese extendido a todo abril y mayo, cosa que no existan esta aglomeración. Para que hablar de los puntos de pago de permisos de circulación, filas interminables de personas que buscan cumplir con el pago de un permiso que pudo postergarse. Sería bueno que hubieran aplazado y haber dado un tiempo razonable. Es un riesgo que nos exponemos porque tampoco podemos pagar por internet, aquí hay un problema con la página. Con esta falta también de trabajo, los recursos no están y hay que venir a hacer con el peligro de contaminarse en este tiempo. Y así, casos hay muchos. En Ñuñoa, un equipo de televisión fue alertado de un local que vendía telas. Es una tejeduría textil. Y como tejeduría textil estamos dentro de la empresa, de los 24 tipos de empresas catalogadas. O sea, nosotros estamos con la cortina cerrada y estamos tejiendo. Permisos colectivos que se ven reflejados en la cantidad de autos que transitan por la capital. Harto tránsito, va a estar en pandemia en realidad sí, salí temprano en la mañana y tacos y todo, mucha gente transitando, como un día en realidad normal. Vengo de Puente Alto del terror. Otra realidad es la que viven los vendedores ambulantes, quienes acusan de no recibir ayuda y se han visto en la necesidad de trabajar. ¿Qué voy a comer? A mí me gustaría, yo vivo aquí en el centro es caro. ¿Me gustaría poder hacer cuarentena? Me encantaría. Está mala la cuarentena, los negocios todos cerrados, es pésimo. Yo que tengo un negocio hace 40 años, estoy en la quiebra, ya no se puede más. El problema es que se mezclan con aquellos que parecieran salir a dar un paseo. En la medida que nosotros pudiéramos aplanar la curva de ascenso de los casos, vamos a poder evitar el colapso del sistema público de salud y del sistema privado. Ya están prácticamente colapsados. Entonces, tenemos que evitar el momento de la última cama, como se dice, donde hay que decidir quién vive y quién muere.
incumplimientos que llevaran a las autoridades a endurecer las medidas, pues la falsa sensación de tranquilidad, las nuevas cepas rondando, hoy dejaron 7.830 nuevos contagiados, que hacen la situación crítica, o sea, un sistema de salud que estaría completamente colapsado. Estamos presentando Contigo en Directo. Vamos a empezar a conversar. Tenemos todo el próximo bloque porque me interesa mucho también cómo las autoridades comunales pueden mantener esta situación a raya. ¿Cómo ha funcionado, bien cortito ahora para después desarrollarlo más, cómo ha funcionado hasta ahora las cuarentenas en sus comunas, alcaldes, sobre todo considerando que hay sectores vulnerables en cada una de ellas? Parto con usted, alcalde Durán. Bueno, tal como tú dices, la cuarentena ha sido especialmente difícil. Venimos meses diciendo que para poder sostenerla, especialmente con las nuevas restricciones que se están implementando, que las comparto plenamente, la única manera es que vaya acompañada de un plan de ayuda social, pero de verdad, sin letra chica, inmediato, porque en nuestras comunas tenemos un porcentaje importante de gente que vive o del mercado informal, del día a día, o de muy pequeños emprendimientos que si no funcionan, evidentemente la gente no va a tener para comer y por tanto va a buscar la manera de salir de su casa. Creo que la situación sanitaria es crítica, pero junto con estas medidas restrictivas tan importantes que las comparto, aun cuando parecieran ser un poco tardías y a tirabuzón, deben ir acompañadas de este plan de intervención social, o de lo contrario no vamos a reducir la movilidad al ritmo que necesitamos. Alcalde Carter. Comparto plenamente lo que dice Gonzalo Durán de Independencia. Evidentemente ya las cuarentenas están saturadas en términos de cansancio de la gente. No se basta con un decreto de guárdese en su casa. Ya hemos pasado un año con varias cuarentenas, hay ciudades que han estado meses en cuarentena y está estudiado en la ciencia comparada de que las cuarentenas tienen un periodo de duración que la gente las aguanta. Si a eso le sumamos el desgaste económico que está teniendo la familia, hay 2,5 millones de chilenos que viven en la informalidad, que viven el día a día. Si alguien cree que van a ir a pedir un crédito blando, solidario, con el nombre que le quieran poner, es vivir en otro país. Hay gente que al día a día, el que vive de un taxi, el que vive del Uber, el que vive del comercio menudeo, si no tiene una ayuda contante y sonante urgentemente, es ficción. Y lo dramático es que si tú sales a la calle a estas horas, vas a ver que el centro de Santiago, me tocó ir a La Moneda en la mañana, está igual de lleno que un día de Navidad. Entonces, nuevamente la contradicción entre lo que la autoridad cree que ocurre y lo que ocurre en la realidad. Vamos a ir a una pausa muy breve y vamos a empezar a desgranar también este tema que es muy interesante en varias aristas, entre ellos el comercio informal. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas tienen que salir todos los días a trabajar? No se trata de pedir un permiso, se trata de comer. Bueno, eso y más lo hablamos a la vuelta en Contigo en Directo. Quédense acá. Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Conversamos con Gonzalo Durán y Rodolfo Carter, líderes comunales, a propósito de lo que está ocurriendo en el país. ¿Cómo podemos hacer que efectivamente las cuarentenas sean estrictas, se cumplan las cuarentenas y los vecinos también estén tranquilos? Porque un punto es quedarse en la casa, pero el otro es no tener la angustia de no tener que llevar a la mesa para alimentar, por ejemplo, una familia. Todos nos queremos quedar en la casa, nos encantaría quedar en la casa, pero hay muchos, como decía el alcalde Carter, 2 millones de chilenos que viven la informalidad día a día. Alcalde Durán, respecto a eso, usted decía que la idea es sin letra chica, ¿no? Que el Estado pueda financiar a las familias sin letra chica, pero también es verdad que los recursos son limitados y hay que focalizar esa ayuda. ¿Cómo lo hacemos para equilibrar? Sí, mira, primero quiero decir que el Estado de Chile ya ha demostrado que tiene recursos disponibles, que tiene capacidad de endeudamiento en muy buenas condiciones y además hay un factor adicional que es estacional, pero muy importante, y es que el dólar ha alcanzado niveles históricos, más de $4 la libra, y por tanto hay recursos disponibles para inyectar de manera inmediata a las familias. Y esa es la primera decisión inmediata que hay que tomar. La segunda es que a esta altura, ya incluso sectores del oficialismo lo han planteado, se hace evidente que va a prosperar un tercer retiro del 10% de las AFP. Y tercero, creo que hay que buscar maneras de implementar el máximo de restricción posible, pero al mismo tiempo generar, por ejemplo, mecanismos eficientes de delivery que permitan que los productos de primera necesidad efectivamente puedan llegar a las casas. Ojo, mucha gente no tiene para comprar para abastecerse varios días y por eso es tan importante que hayan algunas muy
pocas cosas que funcionen y muy especialmente que lleguen recursos frescos a las familias. Quiero recordar que además nosotros planteamos hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, que se podía inyectar los recursos vía cuenta RUT u otra modalidad directa, de manera que eso también estimule la economía local, pero que por supuesto sea tan graduada y con permisos tan excepcionales que permita controlar la movilidad, pero al mismo tiempo inyectar recursos de manera inmediata, directa y para favorecer la economía local. Déjenme contarle a los dos algo. Me llegó hoy día un mensaje de una persona que no conozco. No voy a dar su nombre en pantalla, por supuesto, pero me exponía su caso y me decía, voy a ser breve. Se trata del bono clase media. Mi situación es la siguiente. Mi sueldo es de 850.000 pesos, que es, dice, yo sé que es un sueldo que puede ser alto para apelar algún bono, pero producto de situaciones de salud, el cáncer de mi ex marido en 2 ocasiones, pedí créditos y mi sueldo líquido es de 480.000 pesos. Pago arriendo, luz, agua, gas, internet para que mis hijos puedan hacer sus clases y no tengo más plata, no me queda nada, dice. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque muchas personas te miran el líquido, pero no ven tampoco tu situación en términos de deuda. ¿Hay alguna ayuda para nosotros? Dicen, no aplico para el IFE, no aplico para nada. Alcalde Carter, esta es la situación también de miles de chilenos que, claro, en la liquidación de sueldo dice una cosa, pero después de pasar por el colador, al mes 2 de cada mes se quedan sin ningún peso. Oti, sería muy largo explicar lo que es la realidad diversa de una sociedad como la chilena. Por supuesto. Hay gente que vive el día a día, que vive del comercio ambulante, otros que viven del Uber, de manejar un taxi o transportar comida trabajos en Rappi. Pero, por ejemplo, el prototipo del emprendedor chileno joven trabaja como mozo, le pagan el sueldo mínimo y vive, la mitad de ese sueldo es eso y la otra mitad son las propinas. Claro. Incluso si hay continuidad en el empleo, esa persona no va a recibir propinas, por tanto se reduce inmediatamente a la mitad su ingreso permanente, al tiro. Entonces, cuando uno le ha transmitido al gobierno que se requieren políticas excepcionales, no se trata por llevarle la contra, es que de verdad la situación que estamos viviendo es excepcional. Yo creo, y lo dije desde un principio, que se ha roto en todos los paradigmas del sistema económico chileno, porque este sistema consistió durante 40 años en que el Estado se enfocaba en ayudar a los más humildes y a las clases medias se le decía, usted viva en el sistema privado financiero, compre su auto, su casa, compre crédito y usted va a tener trabajo y va a poder pagarlo. Pero cuando no hay trabajo y no se pueden pagar los créditos, se rompe ese paradigma. Por tanto, el Estado debe acoger rápidamente a esos sectores que durante 40 años no pasaron por casco. Y en ese sentido hay que romper todos los paradigmas. Sí debo decir, con plena responsabilidad, y estoy seguro que Gonzalo Durán comparte mi mirada, también hay que tener una mirada de mediano plazo. ¿Qué vamos a hacer después de la cuarentena para que haya empleo estable y bien pagado? Porque esta deuda vamos a tener que pagarla entre todos. Sí. Ahora, estamos hablando ahora por la urgencia, alcalde, ¿no? Algo que el gobierno debería hacer y aportar directamente al bolsillo de los chilenos, pero probablemente tampoco baste con una sola ayuda. Probablemente haya que hacer un programa, incluso, que va a exceder a este gobierno. Probablemente tengamos que hacer un programa sostenido en el tiempo de asignaciones directas, porque lo que decía el alcalde Carter recién, alcalde Durán, tiene mucha razón, tiene base, digamos. Que aquí, por más que uno pueda ayudar a las personas por una sola vez, al mes siguiente vamos a necesitar la plata de nuevo y al mes siguiente y al mes siguiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, yo dos cositas bien breves. Estos últimos 3 días han salido varios informes que dan cuenta de un análisis dentro de lo complejo de la situación del país y a nivel global, de un cierto optimismo desde el punto de vista del crecimiento económico del país. Y obviamente yo estoy de acuerdo que hay que pensar en el mediano plazo y también hemos hecho propuestas los alcaldes en materia de generación de empleo, planes de obra pública que además permitan enfrentar las desigualdades en los territorios, etcétera. Es decir, creo que tenemos condiciones para enfrentar esto en el mediano plazo. Mi punto es que hoy tenemos un problema grave y urgente. Y el gobierno, perdón que lo diga una vez más, llega tarde, llega mal y a tirabuzones. Incluso las medidas sanitarias que se acaban de tomar parecieran ser más una negociación producto de que se pospuso el proceso electoral, más que una convicción de tomar medidas firmes. ¿Para qué? Para no aflojar la billetera. Y tú, Humberto, decías una cosa muy cierta. En Chile históricamente se han aplicado políticas focalizadas, pero hoy día se debe aplicar una política universal. Y efectivamente, si hay algún sector muy minoritario que no se ha visto afectado, bueno, por la vía impositiva
tendrá que devolver al Estado, pero la gran mayoría de los chilenos y chilenas lo está pasando mal. Sí. Quiero poner... Alcalde, bien cortito porque se me va el tiempo. Tengo que darle la palabra. Escolares. Sí, perdona, transportistas escolares, los colectiveros pagan la cuota de su auto y no han recibido un peso. Y en Independencia tengo el mercado de las flores, que es un producto perecible, van a tener millonarias pérdidas si no se generan políticas focalizadas a sectores de la economía. Ahí hay un punto importante. Ayer se venció el permiso de circulación, lo veíamos claro, y las personas que trabajan con los autos, efectivamente, y no pueden moverlos, están pagando sin recibir. Además, no solamente se quedan sin plata, tienen que pagar extra, que es un doble golpe, digamos. Alcalde Carter, y es verdad, el alcalde Durán lo decía, el Banco Mundial reajusta la cifra de crecimiento para el país este año, que puede ser optimismo, pero de ahí a que llegue al bolsillo de las personas que más lo necesitan. ¿Cómo lo hacemos? Una propuesta. ¿Cuánto dinero? ¿De cuánto estamos hablando para que llegue a las personas y poder aguantar estas cuarentenas? Si tú le entregas un cheque a cada familia chilena, Chile tiene aproximadamente 5 millones de familias. Si sacas de eso el 20% que está mejor, estamos hablando de 4 millones de familias sin distinción, sin letra chica, como lo hizo Estados Unidos, como lo ha hecho Europa. Y le das un cheque por $2.000, vale decir, por 1.300.000 pesos, eso cuesta $8.000 millones. Eso es menos de un cuarto de lo que costó el primer 10%, producto de la porfía del gobierno en abrirse a medidas directas de paliar a la gente. O sea, el daño que tuvieron las pensiones de 35.000 millones, esto vale mucho menos que un cuarto. Y quiero decirte además adicionalmente que esta es la mirada de esperanza. De verdad vamos a salir de este túnel. Si hacemos las cosas bien en este último tramo, apretando los dientes, con un Estado solidario que se pone con la gente, va a haber un efecto rebote, porque dos datos. El cobre, se estima que en los próximos meses va a llegar entre 4 y 6 dólares, más impuestos para el Estado de Chile, va a haber más riqueza. Y va a haber un rebote en el empleo muy rápido en la construcción, el retail y en los servicios. Pero la pregunta de fondo son dos. ¿Cómo sostenemos a la gente ahora? Y en 2 años más, cuando volvamos a tasas de crecimiento del 1,8, ¿cómo hacemos que para los chilenos recuperen su vida, la dignidad de su trabajo, con buenos empleos y buenos sueldos? Se me va el tiempo. Quiero agradecerles nuevamente haber compartido con nosotros en Contigo en Directo. Gonzalo Durán, Rodolfo Carter, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao. Buenas tardes. Cerramos el programa. Gracias por haber sido parte de este Contigo en Directo. Vamos a cerrar revisando imágenes de lo que está